Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la quinta jornada del curso Delitos Informáticos y Ciberseguridad. Antes de iniciar, me permito indicar lo siguiente. Para tener una mejor conexión a Internet, colocarse en un lugar cerca de su Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas mientras dura esta capacitación. En estos procesos es importante que conste su nombre y apellido en su perfil Zoom y mantener encendida su cámara. Para evitar interferencias, sus micrófonos se encuentran silenciados. Estos se habilitarán cuando sea necesario. Su participación la debe registrar únicamente en el enlace que se compartirá en el chat de esta sala. Tipee los datos requeridos correctamente. La metodología que utilizaremos en esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 2 horas, en el cual ustedes podrán consultar directamente al formador accionando el icono levantar la mano ubicado en la parte inferior de sus pantallas. La pregunta debe ser planteada de manera concisa a fin de dar oportunidad que más asistentes participen de esta capacitación. Oportunamente a quienes hayan registrado su asistencia en las jornadas de este proceso, por correo electrónico remitiremos el link de acceso a la evaluación. Antes de iniciar, me permito presentar al abogado Andrés Castillo, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Tiene la palabra, ingeniero. Muchas gracias, Freddy. Abogado, en realidad, colegas todos. Eh, sí, a ver, ya habíamos conversado en las anteriores jornadas una breve presentación y introducción de la Academia Mexicana de Derecho Informático y espero que las dos charlas que han recibido hayan sido de su completo provecho. La información que se haya entregado por parte de los docentes de la Academia haya sido de su completo provecho. Ahora quería aprovechar la oportunidad, sobre todo para dar un poquito de información a las personas que quieran profundizar en estos conocimientos que se han venido impartiendo en estos días, ¿no? Y decirles que la Academia Mexicana de Derecho Informático, junto con la UTLab, Jenkins Graduate School, están ofertando el diplomado de ciberseguridad y protección de datos personales. Esto es súper importante para nosotros porque como todos conocemos este momento en Ecuador, está muy vigente el tema de la ley de protección de datos personales porque justamente a finales de mayo del mes anterior ya inició el régimen sancionatorio. Entonces, este diplomado está pensado justamente para abordar desde una perspectiva práctica estos dos temas que preocupan a todas las instituciones públicas o privadas, ¿no? Que es la protección de información confidencial y de los datos personales. Básicamente quienes están conformando el claustro docente para este diplomado son abogados practicantes, académicos, informáticos, es decir, se va abarcando todas las ramificaciones que presenta esta problemática de la protección de los datos personales. Hay docentes de México, Argentina, Colombia, Chile y España, lo que obviamente permite tener diferentes visiones y perspectivas. Y básicamente, ¿qué se busca con el diplomado? De manera breve, les digo, es generar que ustedes tengan las capacidades, las habilidades y destrezas de generar programas estratégicos de protección de datos personales y ciberseguridad dentro o al interior de cada una de sus organizaciones. Hay que establecer y auditar controles de seguridad administrativos, técnicos, físicos para proteger la información confidencial de las instituciones y de los datos personales, blindar los activos de información de la empresa contra los riesgos y amenazas del entorno digital, que justamente es lo que se va a ver en la charla del día de hoy, el tema de los ciberseguridad, ¿no es cierto? Además, obviamente, defender los intereses de cada una de nuestras organizaciones en caso de que la autoridad, en este caso la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que justamente está en vías de creación, inicie procedimientos administrativos sancionatorios, por ejemplo. Entonces, este diplomado va a permitir a la gente que tenga interés en esto profundizar sus conocimientos al respecto. Así que, si requerirían alguna información adicional, pueden visitar las redes sociales o la página web de la Academia Mexicana de Derecho Informático para mayor información. Eso quería poner a consideración de la sala, mi querido Freddy, así que le doy paso. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación es un honor presentar al doctor Joel Gómez, quien es abogado egresado tecnológico de Monterrey, con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Es doctor honoris causa. Obtuvo la primera cédula profesional como especialista en Derecho de Ciberseguridad en México. Tiene 27 años de trayectoria como abogado digital y 25 años como profesor universitario. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, socio fundador y director del Lex Informática Abogados y director fundador de la Escuela de Derecho Digital. Ha sido entrevistado por medios de prensa en 9 países, incluyendo Bloomberg,
y CNN de Estados Unidos, BBC de Londres, RT de Rusia y El País de España. Él nos expondrá sobre la ciberdelincuencia y la ciberseguridad frente al auge de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Freddy, por la amable presentación y en especial Andrés Castillo por todas las gestiones que siempre realizan para bien de la Academia Mexicana de Derecho Informático y su representación en Ecuador. Para mí es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy en esta charla. Es una charla bastante práctica y bastante orientada a temas de inteligencia artificial y al cierre de la charla, en la parte final, la conectaremos con temas de ciberdelitos y con temas de ciberseguridad. Es muy difícil hablar de ciberseguridad o ciberdelitos en la inteligencia artificial sin que primero tengamos un panorama completo de lo que se conoce como inteligencia artificial. Por eso me gusta siempre comenzar con la parte introductoria a la materia para que todos tengamos una, digamos, plano parejo, como diríamos acá en mi tierra, para poder entender los conceptos que están asociados con la inteligencia artificial, para después conectarlos con temas de ciberseguridad y ciberdelitos. Y bueno, vamos a hacer unas reflexiones previas para tratar de entender qué tanto puede impactar la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía tradicional. Y hago énfasis en el último apartado de la palabra o la frase abogacía tradicional. ¿Por qué? Porque el abogado tradicional no le gusta la tecnología, al abogado tradicional hace esfuerzos por usarla lo básico, indispensable, quizás con Word, con PowerPoint, con Excel, y para enviar correos y para navegar en Internet. Es lo único con lo que nos conformamos muchos abogados, pero ese tipo de cosas tiene que ir cambiando por todo lo que iremos viendo a raíz de esta charla. Este es un estudio, un reporte que hizo una consultora internacional, McKinsey, en donde nos deja claro pues cuál es el poder de transformar las economías en la fuerza laboral de la automatización. Ellos hicieron un estudio global y concluyeron que al menos en el 60% de las ocupaciones existen 30% de actividades automatizables. Fíjense la gráfica, la estadística. En el 60% de las ocupaciones hay un 30% de actividades automatizables. Y si bajamos un poquito la tabla, encontraremos que en el 50% de las ocupaciones hay un 40% de actividades automatizables. O sea, una de cada dos tiene 50% de tareas automatizables. Esto es algo que ya nos debe de comenzar a preocupar. Y quizás para verlo un poco más en contexto está este mapa mundi que elabora la propia consultora, donde con códigos de color nos ayuda a entender mejor este panorama. El color azul más clarito es aquel país que tiene menos de 45% de actividades automatizables, y los que están en azul marino o azul fuerte son más del 51%, y pues ahí tenemos que varios de nuestros países de nuestra querida Latinoamérica se encuentran precisamente en las tonalidades más fuertes del azul, lo cual significa que tenemos arriba del 49% de actividades automatizables con tecnologías actualmente demostradas. Y conste que este mapa no es nuevo. Este mapa lo tengo en mi presentación cuando menos desde hace unos 3 o 4 añitos. Así es que quizás si la consultora actualiza este estudio, a lo mejor las cosas han ido cambiando. Déjenme les cuento que hace algunos, ¿qué será? 5 años, y creo que si no me equivoco, aproximadamente 5 años, una empresa americana llamada Logix invitó a 20 abogados experimentados, 20, no uno, ni dos, ni cinco, 20 abogados experimentados a competir contra una inteligencia artificial. Les invitaron en una sala a todos los abogados para que estuvieran en el mismo lugar haciendo las mismas cosas. Se les entregó 5 convenios de confidencialidad o contratos de confidencialidad, como son conocidos en inglés como non-disclosure agreements. Y si les dijo, hagan lo que tengan que hacer para encontrar los errores que contienen estos 5 NDAs, que eran muy voluminosos, páginas y páginas y páginas de texto. ¿Y cuál fue el resultado de esta competencia? El resultado quizás predecible, pero pocas veces entendible.
Déjenme les pongo el resultado. El grupo de abogados fue capaz de encontrar el 84% de los errores planteados en los contratos y la inteligencia artificial logró detectar el 94% de los errores. Nunca falta quien dice, oiga, licenciado Gómez, profesor, está usted exagerando. 9% no es tanto. No deberíamos de preocuparnos tanto. A lo mejor invitaron a abogados no muy inteligentes. No, invitaron a abogados experimentados. No eran abogados jóvenes ni tampoco carentes de intelecto. Era gente experimentada. Pero la cosa no va por ahí, queridos amigos. No debemos de ver nada más el diferencial de errores que encontró la inteligencia artificial versus los abogados. Lo realmente interesante de este estudio es que a los abogados les tomó 92 minutos hacer este estudio y llegar a estas conclusiones, encontrar el 84% de los errores, y a la inteligencia artificial le tomó 26 segundos. En 26 segundos, la inteligencia artificial detectó el 94% de los errores, mientras que en promedio a los abogados les tomó 92 minutos. Claro, hubo un abogado ganador que sí detectó el 94% de los errores, igual que la inteligencia artificial, pero le tomó muchísimo más tiempo. Y el abogado que menos le intelijo ahí a las cuestiones legales, pues detectó el 67% de los errores y todos, reitero, en su conjunto tardaron 92 minutos, mientras que en 26 segundos fue la labor de la inteligencia artificial. Entonces, quizás no deberíamos de preguntarnos, como suele preguntarse en foros académicos donde se habla de IA, si la inteligencia artificial va a desplazar a los abogados o los va a desaparecer. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo usaremos la inteligencia artificial para brindar mejor nuestros servicios profesionales? Aquí, en esta nota, quiero regresarme un slide. Vean, está en color gris clarito, se nota poco, pero sí se nota. Donde dice Firewire, abajo, en la derecha, viene la fecha de publicación de esta nota. Quiero que la tomen en cuenta y la anoten por ahí. 26 de febrero de 2018. Más o menos 5 años y 5 meses. 5 años, 6 meses de haberse publicado esta nota. Esta fecha es importante por algo que vamos a comentar un poquito más adelante. Desde hace muchos años hay una aplicación o una inteligencia artificial que se llama Ross Intelligence de Watson de IBM, que anuncia que tiene la capacidad de proporcionar respuestas concisas a preguntas legales en lenguaje natural. Hay otro tipo de aplicaciones como LegalZoom, Rocket Lawyer, de otros proveedores de servicios legales en línea que pueden producir testamentos básicos, contratos, actas de divorcio, contratos, documentos, entre otras cosas, lo cual nos indica que estas tecnologías pues están desafiando la visión tradicionalista de que la legislación es irreductiblemente humana y nos invita a reconocer que las computadoras, la informática y la inteligencia artificial están cambiando la forma en la que se aplica, se analiza, se estudia la ley. La inteligencia artificial, también llamada computación cognitiva, en el mundo de la tecnología legal, pues se trata de máquinas que piensan, y pongo entre comillas la palabra piensan, como humanos, y realizan tareas humanas. Esta computación cognitiva permite que los robots aprendan procesando datos masivos, identificando patrones, y a veces estos patrones se usan para crear otros patrones completamente nuevos que les permite a las máquinas probar hipótesis y encontrar soluciones desconocidas a los programadores originales. Ahora, todos sabemos que en el mundo legal, pues está compuesto de reglas, lo cual significa que es una situación idónea para la inteligencia artificial, porque son las computadoras las que procesarán estas reglas, lo que permitirá, pues, completar las tareas generalmente realizadas por los abogados. En este ámbito de la inteligencia artificial se conjugan o se interlazan varias tecnologías. La inteligencia artificial es el cúmulo de estas tecnologías, pero, por ejemplo, la inteligencia artificial no podría funcionar sin el fenómeno de Big Data, que es, por cierto, una área de amplio conocimiento del abogado Andrés Castillo. He escuchado en varias ocasiones charlas de él sobre el uso de Big Data en la administración pública. Magníficas y espectaculares las charlas de Andrés sobre este tema. Los invito a que pues procuren ahí la intervención de Andrés en otro momento para que hable sobre este tema. Big Data, el manejo de grandes volúmenes de datos y el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos
todo lo que se hace con inteligencia artificial regularmente está en la nube, por lo cual tenemos también el fenómeno del cómputo en la nube. Y cuando le pones inteligencia artificial a cosas físicas que no son computadoras, por ejemplo, un robot, pues ya tenemos the Internet of Things, el Internet de las cosas. Pues entonces tenemos que existe cómputo en la nube, existe Big Data, existe cómputo de las cosas en la inteligencia artificial. Y en todos estos fenómenos debe de estar presente lo que hoy conocemos como ciberseguridad. Un experto de nombre James Parker dice que el objetivo de la inteligencia artificial no es cambiar la naturaleza del trabajo ni tampoco reemplazar a los abogados humanos. Fíjense, ahora ya hay el término abogados humanos, sino permitir que los abogados se concentren en tareas más cognitivas, pues cómo desarrollar argumentos legales en lugar de pasar largos periodos de tiempo en desarrollar algunas tareas rutinarias como redactar y revisar documentos, dice James Parker. Ahora, se habla mucho en todos lados del tema de inteligencia artificial, lo vemos en la prensa, en internet, en podcasts, en eventos, pero pocas veces nos detenemos a entender qué es esto de la inteligencia artificial y por qué es relevante conocer esta materia. Yo fusioné 3 definiciones de inteligencia artificial de la Unión Europea que tienen en diferentes instrumentos normativos para crear una sola definición. Se entiende por sistemas de inteligencia artificial a los programas de cómputo que muestran un comportamiento que simula la inteligencia a través de la recopilación, el tratamiento y análisis de datos, la interpretación de su entorno, el procesamiento de información derivada de estos datos, para así decidir las mejores acciones a tomar para lograr un conjunto de objetivos definidos por humanos, generando resultados como contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones que pueden influir en el entorno en que interactúan. Es una definición larga, con muchos componentes, pero creo que es una definición que abarca los elementos necesarios que conjugan en su conjunto lo que se conoce hoy en día como IA. Ahora, tenemos que entender que hay subtipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, las inteligencias artificiales generativas, GAI por sus siglas en inglés, son una rama de la inteligencia artificial que tiene la capacidad de crear contenido original como imágenes, música, texto y video, entre otros. A diferencia de otros sistemas de IA que se basan en aprendizaje basado en datos, las GAI son capaces de crear contenido nuevo a partir de un conjunto de reglas y patrones previamente establecidos. Hoy no es sorpresa para nadie escuchar titulares de noticias o leer noticias que narran cosas que parecen bizarras o extrañas, como canciones musicales que están teniendo un tremendo éxito en redes sociales, en YouTube, que son canciones que tienen la voz de un artista, pero que el artista jamás las cantó. Porque incluso hay casos de artistas que invitan al público a crear rolas, como decimos en nuestro país, canciones, con inteligencia artificial, usando la propia voz del artista. Es decir, hay una clonación de la voz del artista, la ponen en una inteligencia artificial, se le dictan a la IA ciertos patrones, ciertas reglas, ciertas instrucciones o prompts, como se dice ahora, para que sea la IA capaz de crear nuevos contenidos. Y en este caso tenemos ejemplos de inteligencias artificiales que componen música con o sin letra, música que puede incluir el audio de o la voz de personas que jamás cantaron esa canción. Se dice que la inteligencia artificial en cuestión de segundos puede clonar cualquier voz. Bueno, eso trae consecuencias legales importantísimas, y no solo en el ámbito de los derechos de autor, sino también en el ámbito de la ciberseguridad y de los ciberdelitos, como lo iremos viendo un poco más adelante. Estos sistemas de IA generativa pues utilizan algoritmos que les permiten aprender patrones y grandes cantidades de datos, el famoso Big Data, para después generar contenido nuevo siguiendo esos patrones. Estos modelos de aprendizaje automático le permiten a las computadoras pues mejorar su capacidad para crear contenidos a medida que procesan más datos. Otro factor interesante, queridos amigos,
es que la mayor parte de las inteligencias artificiales están diseñadas para aprender. Aprender de los usuarios, de los humanos, si es que tenemos la intención de actuar como profesores de la IA y decirle, te equivocaste, esta respuesta que me estás dando es incorrecta, lo correcto es esto. Adelante, Teddy, tienes la mano levantada. Tenemos la mano levantada de Teddy Ponce, no sé si tenga congelada la imagen o tenga ahí un tema. Puede activar su micrófono. En la parte inferior izquierda de su pantalla se encuentra silenciar o activar. No se le escucha a Teddy Ponce. Para poder escucharle se necesita que active su pantalla, su micrófono. Así es. Compañeros, muy buenos días. Creo que bajó la mano, se desconectó, no sé qué pasó, si continuamos, pero mientras Claro. tanto les recuerdo que en el chat se está compartiendo el enlace para el registro de asistencia. Gracias. Muy bien, continuamos con la charla, en cualquier momento regresamos a las preguntas. Es importante entender cómo se crea una inteligencia artificial. Regularmente son 3 pasos, aunque pueden ser 5, pueden ser más, pueden ser menos. Pero lo básico, lo que hoy conocemos, pues es una etapa de entrenamiento. Se necesita una gran cantidad de datos para poder entrenar al algoritmo. Más adelante vamos a hablar de la cantidad de datos que se ha utilizado en la inteligencia artificial que todos conocemos ahora, aunque sea de oídas, que es el ChatGPT-3, que nada más como referencia para capacitar a la primera versión pública de ChatGPT-3 se ocuparon 700 terabytes de datos. Cuando ustedes vayan a una tienda de cómputo, las tiendas más sofisticadas que puedan encontrar en Quito, en Guayaquil o en cualquier lugar donde se encuentren, van a encontrar discos duros de 1 terabyte, de 2, quizás de 4. Aquí en mi tierra, en Monterrey, México, la tienda que más, que vende los aparatos más grandes para almacenar información, los discos duros más grandes son de 4 terabytes. Bueno, se ocuparon 700 terabytes de espacio para capacitar a una sola de estas inteligencias artificiales. Durante este proceso de entrenamiento, el algoritmo aprende a reconocer patrones y características de los datos que se le proporcionan. Luego viene, pues, la creación del modelo, que es una representación de relaciones y patrones que aprenden los algoritmos. Y finalmente, la generación de resultados. Este modelo se utiliza para generar resultados con estos entrenamientos en imágenes, en textos que ha tenido, y también, pues, puede generar audios, videos o cualquier otra cosa para la cual la inteligencia artificial haya sido capacitada o entrenada. Un pequeñísimo resumen de lo que hemos charlado hasta ahora, pues la IA generativa es una categoría de algoritmos de inteligencia artificial que usan grandes volúmenes de datos, paréntesis, Big Data, para crear nuevos resultados en forma de imágenes, texto y audio. Y para entrenar estos algoritmos se requiere, pues, grandes volúmenes de información, se crean modelos que le permiten a los algoritmos crear información que parece nueva, y ponemos entre paréntesis que parecen creativos o que parecen nuevos los resultados, como lo iremos viendo más adelante. Ahora vamos a entrar a una pequeña etapa en donde entenderemos qué es eso de ChatGPT, porque se habla mucho de esta tecnología, pero a veces no se le conoce bien a bien. Y déjenme ver si tengo cierta información en la presentación, que tengo la posibilidad de tenerla en otro lugar distinto de la presentación, al cual no voy a llegar por cuestiones de tiempo, por lo cual no me gustaría dejarla fuera. Me permite nada más hacer un copy-paste para poder entender este tema. Creo yo que sí estaba en lo correcto. Vamos a poner información en otro lugar para no perdernos. Ahora sí. Ahora sí, regresamos. Correcto. Muy bien.
esto del ChatGPT es algo que escuchamos en todas partes. Es un modelo de lenguaje natural desarrollado por una empresa gigante, hoy gigante, que se llama OpenAI. Dentro de los fundadores o principales fondeadores de OpenAI está Elon Musk. Elon Musk está dando de topes en la pared por todo lo que ha crecido esta empresa y él le puso, creo que $100 millones y luego no le gustó la lentitud con la que avanzaba la empresa y dijo, no, ustedes no están avanzando nada, mejor denme mi dinero y yo me voy. Y creo que le regresaron su dinero al señor Elon Musk y se fue. Y ahora se está dando de topes por ver todo lo que ha crecido esta empresa. Y bueno, esta empresa generó este modelo de lenguaje natural que está entrenado, capacitado para generar respuestas en lenguaje natural a partir de preguntas o mensajes de texto de los propios usuarios. Se dice que esta tecnología es una de las principales redes neuronales, de las más avanzadas jamás creadas. La arquitectura GPT, que en inglés significa Generative Pre-trained Transformer, pues se basa en aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural, se entrena con grandes volúmenes de información que pretenden coadyuvar para la generación de respuestas coherentes y precisas. Se dice también que ChatGPT es capaz de comprender el contexto y el significado de preguntas o mensajes de texto y proporcionar respuestas relevantes y precisas. Dependiendo de la forma como nosotros interactuemos con esta tecnología, es la forma en que nos va a arrojar la respuesta. Y déjenme darles dos preguntas muy parecidas una entre otra, pero veamos la diferencia que puede arrojar la tecnología de una de otra. Si tú entras a esta tecnología y en el renglón de escribir le preguntas a la IA, oye IA o oye ChatGPT, ¿de qué color es el cielo? Pues probablemente te va a contestar azul, ¿no? Todos sabemos que el cielo, salvo que esté nublado, pues es color azul. Pero ¿qué pasa si le preguntas a la inteligencia artificial, oye ChatGPT, quiero que me digas qué color o tonalidad tiene el cielo al atardecer entre 6 y 7 de la noche en la región noreste de México en el verano? Ahí la cosa cambia. Ya no fue una pregunta tonta como ¿de qué color es el cielo? Y digo tonta porque fue una pregunta muy simplona. Pero si tú vas tratando de orillar a la inteligencia artificial a que entienda cuál es tu necesidad y le das más información, le das más contexto, seguramente la respuesta de la IA va a ser mucho más adecuado. Hay dos cifras que están, dos datos que están en color gris que quiero que pongan atención y que está relacionado con lo que les dije hace ratito que apuntaran una fecha. Hace unos minutos les hablaba yo de Logix y del ejercicio que hizo con 20 abogados y los puso a competir contra una inteligencia artificial y les comenté yo que esa noticia es de febrero de 2018. ChatGPT en su primera versión pública, que es la versión 3 o 3.5, fue lanzado al público apenas el 30 de noviembre del año 2022. Y la segunda iteración pública, que es ChatGPT 4, fue lanzada apenas en marzo de 2023. Hoy estamos en junio, 13 de junio, si la memoria no me falla. ¿Qué les quiero decir? Que estamos en presencia de un bebé de 7 meses de inteligencia artificial. Es un bebé de 7 meses. No tiene los 5 años que han transcurrido desde la nota pasada. Y hoy sabemos que ChatGPT es varias veces más potente que la inteligencia artificial que se usó para poner a competir a los abogados en 2018. Yo no quiero imaginar si a los abogados se les pone a competir nuevamente ahora con ChatGPT en un ejercicio similar. A lo mejor en lugar de 26 segundos, a lo mejor a ChatGPT le toma 10 segundos llegar a una respuesta, que a lo mejor en lugar de 94 errores, a lo mejor detecta 97, 98, 95, no lo sé. Sería un ejercicio interesante volver a ponerlos a competir en la tecnología que actualmente se está utilizando. Se reitera que pues ChatGPT es un modelo de lenguaje natural avanzado que usa tecnología de procesamiento de lenguaje natural para generar respuestas concretas, precisas y coherentes. Se usa mucho la frase modelo de lenguaje natural. ¿Por qué? Porque es como si conversáramos con un ser humano. Déjenme les digo algo. Todo el mundo habla de inteligencia artificial como si fuera algo nuevo, pero el primer test de inteligencia artificial lo crea Alan Turing en 1949.
Entre 1949 y 1950, Alan Turing dijo, existirá inteligencia artificial cuando pongan a una persona detrás de dos puertas o dos ventanas opacas a conversar con lo que hay detrás de esas puertas. Detrás de una puerta habrá un ser humano y detrás de otra puerta habrá una computadora. ¿Y qué es lo que decía Alan Turing? Cuando la persona que está enfrente está charlando con ambas entidades, una electrónica y otra biológica, y no sepa detectar cuál es la entidad física, el ser humano, y cuál es la entidad informática, en ese momento habrá inteligencia artificial. Por eso quise hacer énfasis en lo de lenguaje natural. La idea es que la inteligencia artificial te conteste como si fuera un ser humano. Recuerden lo que todos hacemos cuando buscamos en Google. En Google parecemos robots, le ponemos Derecho Penal Ecuador y nos salen ahí los resultados que estamos buscando, o Ley Civil, Código Civil Ecuador, Protección de Datos Colombia. Hablamos como robots con Google, porque ya sabemos que Google entiende las palabras y interpreta lo que uno quiere decir y nos da los mejores resultados que se perciben, pero no nos da los resultados en lenguaje natural. Google arroja los resultados como los tiene, con el título de la página original, con el texto de la página original, que ya saben que siempre agarra como el primer, el segundo renglón de la página para que un poquito tengamos el contexto de qué es lo que nos está dando. Así funciona Google. Así funcionaba Yahoo cuando en aquella época lo utilizábamos. Así funcionaba Bing, que es el navegador de Microsoft. Así funciona DuckDuck, que es un navegador privado que ahora mucha gente utiliza. No es lenguaje natural, es lenguaje robotístico, no sé cómo se le llame, porque no hablamos con los buscadores como hablamos con la inteligencia artificial. Y cuando usamos ChatGPT, hasta vemos cómo el cursor de la pantalla se va moviendo como si un humano estuviera escribiendo la respuesta de forma simultánea al momento en que vemos el texto que se está escribiendo frente a nuestros ojos en la pantalla. Nicolai tiene una pregunta. Adelante, Nicolai. Puede activar su audio. Buenos días a todos. Me ha llamado mucho la atención lo que se habla de ChatGPT. Sin embargo, al entender que esta condición, entre comillas, humana que adquiere ChatGPT, creo que le permite mentir. Yo tengo una noticia que salió en un diario internacional el 30, ¿no? El 30 de mayo. El 30 de mayo, y habla que un abogado, Steven Schwartz, hizo un documento, un informe para ganar un caso, dice, contra la aerolínea Avianca. Nicolai, ¿Sí? tienes toda la razón y esa noticia la tengo en la presentación. Ah, ok, porque los datos falsos, entonces dije que miente, ¿no? Justamente vamos a llegar al tema de las noticias, que esa que comentas es la más reciente y la que más ha dado que hablar, pero no es la única. Les voy a comentar otros casos latinoamericanos en donde ChatGPT miente. Ahorita los vamos a contar. De acuerdo. Muchísimas gracias, Nicolai. Si quieres, cuando lleguemos a ese comentario, te cedo el micrófono nuevamente para que hagas la pregunta que me imagino que estaba relacionada con el tema de las mentiras de la inteligencia artificial. Este es un comparativo entre las dos versiones más populares de ChatGPT, la versión 3 y la versión 4. La versión 4 es mucho más rápida y le puedes dotar mucho más texto a la inteligencia artificial para que te pueda hacer los comparativos o para que te pueda hacer los análisis que estás buscando. Esa es la gran diferencia. Quería yo mostrarles esta gráfica para que entendamos las capacidades que tiene esta inteligencia artificial. En Estados Unidos se puso a competir a ChatGPT con a contestar exámenes profesionales de varias áreas de conocimiento. Los dos resultados que tengo yo resaltados en naranja son dos exámenes de derecho en Estados Unidos. Uno es el LSAT, el Law School Admission Test, o el examen de admisión a escuelas de derecho, que presentan todos los estudiantes que quieren ingresar a la carrera de derecho. Y el segundo es el Uniform Bar Exam, o el examen de la barra de Estados Unidos de abogados. Cuando se puso a competir
no a competir, reitero, cuando se puso a contestar este examen, por ejemplo, el examen de la barra, a ChatGPT 3.5 le fue muy mal. Se colocó en el percentil 10. O sea que el 10% de las respuestas estaban correctas. Pero cuando pusieron a ChatGPT 4 a presentar el mismo examen, se colocó en el percentil 90. Fíjense el brinco tan gigantesco que dio una versión de otra. Igualmente, cuando presentó el examen de la Escuela de Derecho, ChatGPT 3.5 se colocó en la posición 40 o percentil 40, y cuando lo contestó la versión 4 se colocó en el número 88, o sea que le fue igual de bien a ChatGPT 4 en los dos exámenes de derecho. Y vemos que también presentó exámenes orales, exámenes verbales, no orales, perdón, exámenes de matemáticas, de biología, estadística, psicología, cuantitativos, química, física. Ya en física le empezó a ir un poquito no tan bien, química, física, escritura profesional, ahí no le fue tan bien. Hay unos estudios que realizó esta empresa OpenAI en conjunto con una universidad, la Universidad de Pensilvania, y ellos analizaron qué profesiones estaban en riesgo de perderse debido al uso exacerbado de tecnologías como los GPTs o los Generative Pre-trained Transformers, como ChatGPT. Y ellos detectaron que los matemáticos, los preparadores de impuestos, los analistas financieros, los autores y escritores, los diseñadores web, los contadores públicos, los administradores de data clínica, entre otros, así como los reporteros y periodistas, tienen el 100% de probabilidades de ser desaparecidos por la inteligencia artificial. Y otras profesiones más allegadas a nosotros, los abogados, como por ejemplo los reporteros de la corte, los que están ahí tecleando todo lo que dicen las partes y el juez y los abogados y fiscales y demás, que siempre los vemos en los juicios orales americanos, que siempre hay una persona que está con una maquinita que parece máquina de escribir, pero no lo es una máquina de taquigrafía. Bueno, esas personas están destinadas a desaparecer. Las secretarias o secretarios legales y los asistentes administrativos también tienen un 100% de probabilidades de desaparecer. Recordemos que en Estados Unidos hay una posición que se llama los law clerks o los paralegas. Los paralegas son asistentes legales profesionalizados, no son abogados, pero están entrenados para asistir a los abogados. Los paralegals en Estados Unidos yo los ubico como los enfermeros, así como hay enfermeros o enfermeras que asisten a los doctores. Bueno, los paralegals son los asistentes de los abogados. Adelante, Mayra, tenemos una pregunta. Si gustas puede activar su micrófono. Sí, muchas gracias. Estimado Joel, solo quería comentar que esto justamente ya está siendo motivo también de fuertes protestas. Hasta no sé, creo que meses hubo un paro de escritores en Estados Unidos que manifestaban ya su inconformidad y la obligación o necesidad por parte del Estado de regular justamente el uso de estas herramientas para ciertas profesiones, y obviamente este gremio es el que en primera instancia está dando estas alertas, pero ya existen movimientos que están en contra del uso de estas, no sé, inteligencias. Gracias, Mayra, tienes toda razón. Y no solamente los escritores, los diseñadores. Hay muchos pintores que se están quejando y dicen, oye, es que las imágenes que está sacando Midjourney, que es una de las inteligencias artificiales más populares de dibujo, dice, es que se parecen a mis pinturas. ¿Por qué? Porque ellos presumen que las IAs de generación de imágenes están entrenadas a reconocer pinturas con ciertos estilos de ciertos autores. Se dice que en Amazon hay más de 500 libros creados por ChatGPT. 500 libros. A ver, yo estoy en pleno acuerdo o plenamente consciente de que la IA hay que regularla cuando la IA cause un peligro o pueda causar un peligro. Si la IA puede tomar el control de la población o del mundo y rebelarse, así como en las películas de Terminator, que las máquinas se rebelaban contra los humanos, claro que sí hay que regular, esas cosas nunca deben de suceder. Pero ¿por qué habría que prohibirle a una IA que haga el trabajo 10 veces mejor que un ser humano? ¿Por qué no hacer más eficiente la prestación de los servicios? ¿Por qué no buscar cómo profesionalizarnos? Hay una
una tendencia muy fuerte en el ámbito educativo que se llama el upskilling y el reskilling. El upskilling significa capacítate más, capacítate hacia arriba, por eso se llama upskilling. Y el reskilling significa aprende otras cosas. Si lo que sabes hacer ya no te sirve porque lo estás haciendo una máquina y lo hace mejor que tú, haz otra cosa, recapacítate. Por eso se habla de upskilling y reskilling. Capacítate más o capacítate en otras cosas. Hay fuertes estadísticas que pronostican que la inteligencia artificial va a desaparecer 95 millones de empleos en los próximos, creo que 5 años. 95 millones de empleos. Pero hay otras estadísticas que dicen que la inteligencia artificial va a crear 87 millones de empleos nuevos. Si hay un déficit de 7 puntos o 7 milloncitos de personas que sí les vamos a quedar debiendo. Pero así como se van a desaparecer empleos, se van a crear otros empleos nuevos de gente que conozca y que sepa utilizar a plenitud las herramientas de inteligencia artificial. Fíjense lo que les tomó a estas herramientas llegar a 100 millones de usuarios mensuales. 100 millones de usuarios mensuales activos. A Uber le tomó 70 millones. A Telegram le tomó 61 meses, perdón, dije millones. 70 meses a Uber llegar a 100 millones. 61 meses a Telegram llegar a 100 millones. 55 meses a Spotify llegar a 100 millones. Pinterest 41 meses. Instagram, perdón, 30 meses llegar a 100 millones. A TikTok le tomó 9 millones y a ChatGPT le tomó 2 meses. Sigo insistiendo con lo de millones. 9 meses le tomó a TikTok y 2 meses le tomó a ChatGPT llegar a una cifra de 100 millones de usuarios conectados usando la plataforma mes a mes. Y se dice que esa estadística no es del todo cierta porque la hicieron entre diciembre y enero y en diciembre apenas tenía un mes de nacida la herramienta. Entonces probablemente le tomó menos tiempo a ChatGPT llegar a 100 millones de usuarios. Según expertos de la industria, estiman que a la empresa OpenAI le cuesta entre 3 millones y 21 millones de dólares mensuales tener funcionando a ChatGPT. No es cosa menor, ¿eh? Entre 100,000 y 700,000 dólares diarios es lo que le está costando a esta empresa ChatGPT mantener viva y activa a ChatGPT. Diferencias entre las capacidades o cómo fueron entrenados. Bueno, las primeras 2 versiones, como no salieron al público, no las voy a comentar. Las que salieron al público son las últimas 2, la 3 y la 4. La 3 se ocupó 175 billones de parámetros, pero billones en inglés. Y recuerden que cuando el billón se convierte al español son 1,000 millones. O sea, 175,000 millones de parámetros se necesitaron para programar ChatGPT 3. Y para programar ChatGPT 4, 1 trillón en inglés, o sea, 1 billón en español. 1 billón de parámetros fue necesario para capacitar a ChatGPT 4. Una de las grandes preguntas es cómo entrenaron a ChatGPT, qué hay detrás de su conocimiento. Esta información es difícil de encontrar. Yo la busqué y la busqué hasta que la encontré. El 59% del conocimiento de ChatGPT lo tomó de un parámetro de datos abiertos y de uso gratuito que se llama Common Crawl. Lo pueden buscar en internet, así se llama Common Crawl, y ellos tienen grandes volúmenes de información, terabytes de información de internet de 2016 a 2019. Existe un 22% que corresponde a otro texto de páginas web que se llama Web Text 2. Hay unos corpus de libros denominados Books 1 y 2 que también se utilizaron para capacitar a ChatGPT en un 8%. Y finalmente una parte pequeñita de Wikipedia, un 3%, también se ocupó para entrenar a ChatGPT. Recuerden, y digo recuerden porque se usa mucho el término en la prensa, porque no lo he dicho yo, ChatGPT tiene una limitante importante. Su base de datos termina en septiembre del 2021. Septiembre de 2021 es la última fecha en que se buscó o se capacitó información de Internet a esta herramienta, la versión 3, ChatGPT 3, cosa que no es igual con ChatGPT 4. Esta es la forma como está entrenada esta herramienta de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificial existe? Y esta es una creación mía. Y les pido que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, ahora sí,
porque vale mucho la pena que empecemos a interactuar. Estoy por terminar esta parte de la presentación. Luego les voy a compartir las noticias que les había comentado. Por ahí está pendiente quizás un comentario de Nicolai. Y luego vamos a empezar con la interacción. Hay inteligencias artificiales conocidas por todos como chatbots, que son una especie de asistente virtual con el que podemos platicar. De hecho, les cuento que hay una influencer que se le ocurrió algo extraordinario. Esta influencer dijo, voy a clonar mi voz y la voy a poner con una inteligencia artificial y voy a rentarme como novia. ¿Y qué sucede? Pues ella crea esto y la chica está ganando toneladas de dinero al mes porque ahora ChatGPT le clonó la voz, o se mezcló la inteligencia la inteligencia artificial de clonación de voz con ChatGPT, entonces ella se renta como novia para la gente que quiere escucharla como si fuera su novia y les cobra $1 por minuto o 50 centavos de dólar por minuto. Imagínense la capacidad que tiene muchas personas para crear pues alguna solución de mercado o alguna posibilidad para hacer negocio con esto. Te clonas tu voz y te rentas como novia, en este caso, de la influencer de la cual estoy hablando. Están los IAs que generan simplemente texto, respuestas como estamos acostumbrados, otros que generan imágenes, otros que generan video, otros que generan audio y otros destinados a la productividad. Que ellos te dicen, mira, yo creé una inteligencia artificial para hacer más productivo tu creación de correos electrónicos. O hay una inteligencia artificial para hacer más productivo la redacción de contratos o la revisión de contratos o la gestión de trámites empresariales, qué sé yo. Hay muchas herramientas de gestión de productividad. Y bueno, también tenemos los grandes jugadores, los grandes competidores de ChatGPT. ¿Quiénes son? Pues son OpenAI, que es el creador de ChatGPT, Microsoft, que es el creador de Copilot y de Bing. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya anunció Microsoft que va a implementar inteligencia artificial en Windows y en su suite de oficina, que antes se llamaba Office, hoy se llama Microsoft 365. Ya lo anunció Microsoft. Y además en Bing, en el buscador de Microsoft, ya está incorporada la inteligencia artificial. Y como Microsoft es uno de los grandes inversores o inversionistas de ChatGPT, pues tienen una alianza fuertísima con OpenAI. Por eso los puse juntos. Porque ChatGPT pues es hermano, por así decirlo, o hijo, según se vea, de Microsoft. Y todas las letras que aparecen abajo de la A a la H son la representación de la gran cantidad de ecosistema que hay detrás de ChatGPT. Porque ChatGPT tiene algo que se llaman APIs o las API Keys. Son pequeñas llaves cibernéticas que le ayudan a los programadores a conectarse a ChatGPT para crear soluciones paralelas con la tecnología de ChatGPT. Hay muchas herramientas en Internet que tú le buscas, por ejemplo, en la página de aplicaciones de Google, le pones ChatGPT y aparecen 5, 10, 15 aplicaciones. Si te vas a Telegram, aparecen igual varias. Si te vas a Internet, aparecen varias. Yo, Joel Gómez, yo he desarrollado 8 chatbots con inteligencia artificial con el respaldo de ChatGPT. 8, no 1 ni 2. Llevo 8 chatbots desarrollados de inteligencia artificial. Y luego llega otro gran jugador que es Google. Y mucha gente está diciendo, es que Google va a desbancar a ChatGPT. Yo no lo creo. La gran ventaja de Google con Bard es que es gratis 100%. Y ChatGPT tiene versión gratuita y versión de paga. La versión de paga es una versión súper poderosa y la gratuita medianamente poderosa. Pero Microsoft Bing es gratis también. Y Copilot seguramente lo vas a pagar junto con tu pago de licencia cuando compres Windows o cuando compres el Microsoft 365, pues ahí irá pagada la licencia para usar la IA de Microsoft dentro de la suite de oficina. Así es que yo no creo que Google vaya a desbancar a ChatGPT pronto. Y además Google todavía no libera los idiomas. Todo lo que se usa en Bard lo tienes que usar 100% en inglés. ¿Qué relación tiene ChatGPT con la justicia digital? Y aquí viene ya algo que Nicolai nos mencionaba hace ratito. Les voy a comentar algunas noticias relacionadas. Colombia, el Tribunal Administrativo de Magdalena, el despacho 01, tuvo un reto muy bien interesante hace algunos meses. De hecho, ahí está la fecha, febrero del 2023.
Una de las partes en un juicio administrativo le pidió a la magistrada que su audiencia se celebre por el metaverso. La magistrada dijo, ¿qué es eso el metaverso? ¿Por qué el metaverso? ¿Cómo se usa o qué? Bueno, la magistrada dijo que sobre el uso de la IA en la administración de justicia, la doctrina ya ha explicado que representa una oportunidad de progreso debido a su capacidad para mejorar notablemente la gestión documental, consultar información, facilitar transcripciones de audiencias, automatizar tareas repetitivas y fortalecer la transparencia. En todo caso, dice la magistrada, se advierte que el empleo de este tipo de tecnología debe acompañarse de un uso responsable por parte del operador judicial, que no implique en ningún caso que se le releve del deber que le asiste de analizar rigurosamente cada asunto que ha sometido a su conocimiento. Esta agencia judicial, dice la magistrada, se apoyará en la inteligencia artificial haciendo uso de ChatGPT para entender la problemática que se plantea el uso del metaverso en una audiencia. Y el tribunal le hizo dos preguntas a ChatGPT. Primero, ¿qué es un avatar? Y segundo, ¿cuál es el método más efectivo para verificar la autenticidad de quienes se conectan en una reunión, en una audiencia virtual o a través del metaverso? ¿Qué le preocupaba a la magistrada? Pues que cuando entras a un metaverso, nunca te ves como eres tú físicamente, porque en el metaverso no pones tu foto, pones un avatar. Y el avatar puede ser una caricatura tuya, donde tú te ves como caricatura, o puedes estar, si te sientes extraterrestre, pues te disfrazas de extraterrestre. Y si te sientes perro, te vas a salir con un avatar de perro. Y si te sientes silla, vas a salir con un avatar de silla. En el metaverso puedes salir de lo que tú quieras. Por eso le preocupaba a la magistrada el tema de los avatares. Dice, ¿cómo yo voy a saber que las partes en el proceso que estamos llevando son quienes dicen ser? Es por eso que la magistrada usa al propio ChatGPT para que le explique un poco el tema del metaverso y los avatares. Concluye la magistrada diciendo que hay lugar a acceder a la solicitud y la realización de la diligencia programada para este asunto del metaverso, teniendo en cuenta que es un mensaje de datos, un intercambio de datos que están regulados por la ley 527 del 99 de Colombia. Se puede colegir que la audiencia inicial que se llevará a cabo en este proceso es igual a cualquier otra actuación que puede realizarse a través de mensajes de datos y no se advierte una violación al debido proceso y a las reglas propias de las actuaciones judiciales. Esto fue lo que concluyó la magistrada de Magdalena en Colombia. Otra noticia en Bolivia, la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz, en medio de una audiencia virtual, recurrió a ChatGPT para consultar criterios jurídicos y definir así una acción de privacidad que se le había presentado en contra de periodistas en el marco de los derechos humanos. Y ahí está un screenshot de la pregunta que se le hizo en la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz en Bolivia. Otro asunto colombiano, que este fue el primero. Un juez colombiano tuvo un caso interesante de un niño que tenía autismo y los representantes legales del niño, presumiblemente sus padres, le pidieron al juez que dictaminara que no tenía que pagar las consultas médicas por su condición económica, pero en especial por su condición de salud. Entonces, pues este juez de Colombia analizó a través de ChatGPT si debía el niño pagar o no las cuotas médicas. Y el juez Juan Manuel Padilla dijo que es una ventana inmensa. Es una alternativa que permite facilitar la redacción de textos y que el juez se apoye en ellos, no con el objetivo de que lo reemplacen, dijo el juez Padilla. Este caso, que fue el primero que ocurrió en Colombia, suscitó grandes debates en la plaza pública digital, concretamente en Twitter. Hubo un profesor colombiano que se enojó muchísimo. El resumen de sus posturas dice, mi punto no es que no se pueda usar la IA generativa como ChatGPT para realizar actividades asociadas con escritura, pero ciertamente no es responsable ni ético usar ChatGPT como pretendió el juez de la sentencia en cuestión. Urge la alfabetización digital de los jueces. Puedo estar de acuerdo en la última frase de esta opinión del profesor David o Juan David. Puedo estar de acuerdo con él. También puedo estar de acuerdo en que no es ético ni tampoco responsable usar ChatGPT sin saber utilizarlo. Pero la forma en cómo lo plantea pareciera ser que está satanizando la herramienta. O pareciera ser que le está diciendo que la herramienta es una basura, que no sirve. Y como no sirve, no se debe usar en el entorno judicial. Yo creo que la cosa no va por ahí. La cosa es que tenemos como abogados
ustedes como funcionarios judiciales, tenemos que primero capacitarnos en el uso de estas plataformas para saber cómo funcionan y entonces poder tomar decisiones con conocimiento. Otro caso más en la India, una corte recurrió a ChatGPT para dilucidar si un acusado de agresión y asesinato debía salir en libertad bajo fianza. La pregunta fue, ¿cuál es la jurisprudencia sobre libertad bajo fianza cuando los agresores agreden con crueldad? Esa fue la pregunta que le hizo la corte en la India. ¿Y qué creen? En Perú nos entramos en terrenos extraños, parecido al comentario de Nicolai de hace ratito. En Perú, dicen abogados, ChatGPT se inventó una supuesta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional peruano para responder una consulta que hizo el magistrado Juan Paul Flores, quien le preguntó sobre la existencia relacionada al tema de una identidad de género en la jurisprudencia nacional. Es decir, el magistrado le dijo a ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿hay alguna jurisprudencia sobre identidad de género en la jurisprudencia nacional? ¿Alguna tesis? Y dicen los peruanos que hacen esta nota que se inventó una jurisprudencia que es inexistente y que no solo se la inventó, sino que usó el estilo y la forma en cómo el Tribunal Constitucional peruano emite sentencias. Es decir, se la creó en el mismo formato, esta sentencia. Y aquí es donde nos empezamos a preocupar y decir, a ver, ¿hasta dónde llega ChatGPT? Y ahora sí lo conectamos con algo que acaba de suceder hace apenas un par de semanas, que es la nota que nos compartía Nicolai. Un abogado en Nueva York citó casos falsos generados por ChatGPT en un informe legal presentado a un tribunal federal. Como resultado de este tema, puede enfrentar sanciones. Steven Schwartz, como comentaba el señor Pangol, pues dice que escribió en una declaración jurada que consultó a ChatGPT para complementar la investigación legal que realizó para preparar una respuesta a una moción de desestimación de un asunto legal en contra de Avianca, que por cierto, pues es una aerolínea colombiana, si mal no recuerdo. El juez Kevin Castell, declaró que pues encontró 6 casos judiciales falsos, con citas falsas o con citas internas falsas, lo cual lo llamó el juez una circunstancia sin precedentes. El abogado en su descargo, en su defensa, dijo, oigan, es que yo le hice una repregunta a ChatGPT y le dije, oye, ChatGPT, ¿estás seguro que lo que me estás diciendo es verdadero? Y ChatGPT le contestó, sí, es verdadero. Puedes encontrar estos casos en las bases legales de LexisNexis y Westlaw, que son las 2 bases legales más acreditadas en Estados Unidos que usan los abogados precisamente para consultar jurisprudencia y legislación. El abogado se quedó tranquilo por la segunda respuesta de ChatGPT, donde le afirmaba que su respuesta previa era verídica y por lo tanto se sintiera confiado, dice la herramienta. Fíjense lo interesante de esto. Muchos profesionales que han estudiado este tema o que se han enterado de él, dice que las acciones de Schwartz deberían servir como advertencia para los abogados que usan tecnología de IA, pero no debería inducirlos a abandonar los casos de uso de la IA en la industria legal. Es decir, tómalo como un aprendizaje, pero eso no significa que debamos de olvidarnos de este tema por el hecho de que uno o varios o quizás decenas de abogados estén teniendo malos resultados o malas experiencias con el uso de este tipo de tecnología. Y aquí quiero hacer una pausa y volverle a ofrecer el micrófono a Nicolai para su comentario en relación con esta noticia. Habilitó el micrófono a Nicolai Pangol. Nicolai, ¿nos escucha? ¿Puede continuar con su consulta o su exposición? A lo mejor no está, se separó un poco de su asiento, a lo mejor, o de la computadora. Esperemos que Nicolai nos escuche y en un futuro cercano nos haga. Ahí viene ya. Adelante, Nicolai. Que no puede hablar. Ok, gracias, Nicolai. No, sí, está activado su micrófono. Listo, ahora me aceptó. Bueno, sí, yo me refería más a la confiabilidad de la inteligencia, ¿no? Que
como cualquier proyecto humano, requiere pues una base de datos confiable. Y ese es el problema, que quizá, por ejemplo, esta calidad de datos que tenga no necesariamente tengan una rigurosidad. Y el inventar estos datos o tomar datos a veces, por ejemplo, de novelas, de casos literarios e involucrarlos en procesos judiciales es grave. Y lo último es que, como he escuchado, que la inteligencia artificial es una réplica de la inteligencia que intenta actuar como un ser humano, decía, bueno, entonces la mentira también es parte de aquello. Por eso concuerdo en que no se puede evitar el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, en el ejercicio de la justicia, que tiene que ver una serie de factores humanos para impartir justicia, requiere necesariamente que el ser humano esté pendiente de todos estos elementos. Me preocupa también que tanta información que da la inteligencia artificial es agobiante. Puede ser que este remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, que los alegatos ahora habrá que buscarlos, habrá que buscar dónde está lo falso, dónde está lo real, dónde está lo ficticio, lo creado. En fin, eso no va a ser mi comentario. La confiabilidad de la inteligencia artificial en el tema de la justicia. Completamente de acuerdo contigo, estimado Nicolai. De hecho, lo que acabas de decir es casi parte de las conclusiones de mi charla. Las veremos en un momento más adelante. Pero lo cierto es que, si bien es correcto que no debemos de confiarnos en lo que nos dice la IA, eso no significa que dejemos de usarla. ¿Sí? No hay que pensar en que como hay estos casos públicos con malos resultados, no hay que pensar que eso sea motivo para desconfiar. Más adelante en la charla vamos a ver algunas sugerencias para quizás generar un entorno de mayor confianza en ese tema. Por ahora, lo que sí les puedo adelantar es que la única forma de saber que una IA nos está diciendo la verdad, solamente hay dos maneras de ser. Solamente dos, al menos que a mí se me ocurren. Una es que seas experto en la materia y por lo tanto conozcas si lo que te está dando por respuesta está bien o está mal. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué un experto en la materia quieren darle preguntando algo a la IA? Bueno, pues porque a lo mejor en ese momento no sabes en dónde está el artículo, la ley o la tesis que tú sabes que existe, pero no sabes dónde está porque la máquina se te perdió, porque tus archivos se te borraron, por la razón que quieras. Puedes ser súper inteligente, pero en el momento que lo necesitas no lo encuentras, pues vas y le preguntas a la IA y como eres experto, pues sabrás detectar si lo que te está diciendo es verdadero o falso. Y la segunda posibilidad de entender si lo que la IA te está preguntando es verdadero o falso es corroborando la información. Idóneamente en fuentes ajenas a la IA e idóneamente en fuentes físicas o en fuentes confiables. Esas son las dos formas en las que puedes verificar si lo que te dice la IA es verdad. Y hay una tercera forma. La tercera es que la IA trabaje con tu información, porque también existe la posibilidad de dotar a la IA con tu propia información. Y entonces converses con la IA sobre un tomo de información, sobre un complejo sistema de información que tú mismo le has proporcionado. Si tú eres el que le dotas de información a la IA, ya no tiene por qué equivocarse, salvo que no esté bien entrenada y no lea bien los textos, pero ya sería arena de otro costal, como decimos en nuestro país. Tengo dos manos levantadas, creo que Eduardo fue primero y luego Marta, salvo que me corrija el moderador. Se habilita el micrófono a Eduardo Moreno. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, mi estimado doctor, una preguntita. En este caso de los jueces que confiaron en la inteligencia artificial o en el ChatGPT, se comete una infracción, por ejemplo, ¿no es cierto? Por parte de los señores jueces, por ejemplo, un prevaricato, por ejemplo, en otro caso, calumnias, por ejemplo. ¿Qué grado de participación tendría? ¿O cuál sería el autor o el autor mediato? En nuestra legislación, el autor mediato es quien instiga o aconseja. ¿Qué grado de participación tendría como persona jurídica? La inteligencia artificial, la compañía que vendió esta aplicación, el vendedor, el usuario.
que en materia penal, en México entiendo, también hay la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Qué solución se podría tener en este caso, mi estimado doctor? Salí de la presentación para compartirles algo. Déjenme ver si puedo entrar ahorita a una página que busco compartirles para contestar la respuesta de don Eduardo. Me voy a cambiar de lugar. Y ya me dirán ustedes. ¿Están viendo una página de internet que dice Joel Gómez arriba? Ya, ahora sí. Perfecto, muy bien. Esta es mi página personal, es mi blog personal y es una sección de mi blog personal que yo la tengo dedicada a los bots que yo he creado. Y aquí ustedes pueden ver los 8 bots que he creado. Uno se llama Lex Informática PDP Bot, el primer bot experto en protección de datos personales, un bot experto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que acaba de ser publicado en nuestro país, y otro bot que es experto en propiedad intelectual, derechos de autor y demás. Acá tengo otros bots que son Lex Copilot, Kelsen Bot, Ulpiano Bot, y finalmente otros 2 en otras herramientas. Pero vean lo que yo escribo en la parte de abajo. Deslinde de responsabilidad. ChatGPT puede producir información incorrecta, inexacta sobre personas, lugares o hechos. Recomendamos usar estos chatbots con fines de investigación experimentales o recreativos. No proporcione datos personales ni información confidencial sensible a estos chatbots. No aceptamos ninguna responsabilidad por los textos generados por esas herramientas de inteligencia artificial generativas. El administrador de este portal no tiene acceso a las conversaciones y por lo tanto tampoco las guarda. ¿Por qué es importante este deslinde? A ver, déjenme les digo, este primer párrafo, esta primera frase que tengo aquí resaltada, la copié de ChatGPT. Cuando ustedes entran a ChatGPT, en la parte de abajo te dice aguas, cuidado. ChatGPT puede producir datos inexactos sobre personas, lugares o hechos. Yo le agregué incorrectos, yo le agregué la palabra incorrectos, porque cuando ustedes entran a ChatGPT dice inexactos. Yo le agregué la palabra incorrectos porque soy muy consciente de la herramienta. Por eso, mi querido Eduardo, te diría que no hay ninguna responsabilidad en las inteligencias artificiales, ninguna. La única responsabilidad es del usuario. Ni tampoco le vamos a echar la culpa al diseñador ni al programador, nada. La culpa única es del usuario, porque el usuario debe de saber y sabe que la herramienta no es perfecta, al menos no hoy, y que no debe utilizarse a ciegas. Como lo decía la magistrada en Magdalena, Colombia, estas herramientas son para auxiliar a la función judicial, para auxiliar a la abogacía, pero ello no implica que se le releve al funcionario judicial de su labor y su obligación de análisis irrestricto a todo aquel caso que se le presenta. Es para que te ayude a conocer información, no se trata de delegarle la tarea a la inteligencia artificial. No sé si contesté tu pregunta, estimado Eduardo. Si levanta la mano para poder activarle el micrófono, no le ubico. Ok. ¿Listo? ¿Puede plantear su pregunta o responder? Sí, obviamente me doy por satisfecho con su respuesta, pero también tocará legislar a lo posterior sobre esto, delitos que se cometen en el metaverso también, Sí. porque hay algunas cuestiones que he estado leyendo respecto a aquello, mi estimado doctor. Totalmente de acuerdo, Eduardo, y todavía no llegamos a la parte de delitos ni a la de ciberseguridad, pero ya estamos encaminados. Ahorita vamos a llegar para allá. Ok, muchas gracias. A ti, Eduardo. Tenemos la mano levantada de Mayra. ¿Puede plantear su pregunta? Sí, bueno, tenía algunas preguntas. Quería decir respecto de la utilización en general, respecto de la inteligencia artificial, me genera un poco de dudas porque entiendo que la tecnología está al servicio de la humanidad, pero tal como usted quiere plantearlo, Joel,
o sea, el que se embarca bien y el que no, chao. Entonces, me parece eso un punto de vista un poco egoísta y que puede lesionar en algún punto los derechos humanos. Entonces, creo que mientras sirva a la humanidad, creo que ayuda, evidentemente sí, pero si es que no, yo creo que sí hay que limitar mucho el uso. Me preocupa, la pregunta puntual es, en nuestros países en Latinoamérica, la aplicación de técnicas como como las ya utilizadas en Colombia o que se ha hecho las audiencias por metaversos. Me preocupa algunos temas como la ciberseguridad y la calidad de las tecnologías utilizadas para las audiencias, en donde en muchos países, y sobre todo un poco hablamos acá desde el Ecuador, desde la experiencia, donde ni siquiera tenemos a veces para las hojas o para los tóneres de impresión de los expedientes, ¿cómo vamos a garantizar la ciberseguridad en audiencias que son en audiencias que son reservadas y que son reservadas por motivos de intimidad para las víctimas, pero también para la seguridad del Estado? Entonces, me preocupa eso y me preocupa también el hecho de que a veces ni siquiera tenemos a veces el pago de las licencias de las plataformas que se utilizan. ¿Cómo esperamos que estas cumplan, ya digo, estándares de seguridad, pero también de calidad? Porque muchas veces las conexiones que hoy día se tienen como vía telemática, audiencias o comparecencias o diligencias, muchas veces se caen, no se conectan, no tienen un buen nivel. Entonces, me preocupa que Latinoamérica, en forma general, sabiendo que es una realidad un poco extendida en nuestro continente, no podamos asumir estos retos por estas limitaciones presupuestarias financieras. Y también creo que también sería necesario establecer, y me parece que justo esta semana que viene se está discutiendo a nivel de otros foros internacionales sobre la utilización de, así como han hecho estos tribunales de consulta, pero también como la introducción de pruebas dentro de los juicios a través de inteligencia artificial, en donde, como usted mismo bien lo aclara, se pudiera presentar como pruebas deformadas o pruebas falsas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con qué estándares vamos a medir? Creo que es algo muy difícil para sobre todo nuestros países que todavía no se encuentran al nivel de la tecnología que en otros países sí lo están. Esa pregunta es, Joel. Mi querida Mayra, creo que fueron como 3 o 4, ya me perdí. Y mientras usted estaba haciendo preguntas, yo estaba buscando información para contestarle. Así es que si se me olvida algo, con toda confianza, recuérdeme, pero voy a tratar de darle respuesta a la mayor parte, si no es que a todas de sus preguntas. A ver, voy a compartir pantalla para que vean algo que me pareció súper relevante, Mayra, la pregunta que nos haces en torno a temas de seguridad. Me dicen, por favor, si ya ven una pantalla que dice Justicia Digital. Dice Justicia Digital, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Perfecto. Este es un portal mío. Yo soy el titular del nombre de dominio Justicia Digital y lo diseñé precisamente por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ocurrió la semana pasada apenas en nuestro país. Yo tuve la enorme responsabilidad de ser coautor de este código y a mí se me encaminó la labor de crear el capítulo de Justicia Digital. Fíjense la labor tan particular que me asignó el legislador, crear el capítulo de Justicia Digital del código y aparte revisar y crear toda la parte tecnológica, que no nada más es el código, el capítulo de Justicia Digital, todos los artículos relacionados con firma electrónica, prueba electrónica, metaverso y demás son artículos de mi creación. Yo tengo en pantalla, les seleccioné la parte de Justicia Digital del código, disposiciones generales, integración del expediente judicial, digitalización y uso de firma electrónica, procedimientos en línea, audiencias y diligencias virtuales. Aquí tengo la posibilidad, en el código lo escribí yo, que se pudieran realizar audiencias en el metaverso. Definí metaverso y puse que las diligencias virtuales pueden ser realizadas a través de cualquier sistema, incluyendo el metaverso. Y relacionado con la pregunta de Mayra, está el capítulo de Justicia Digital, capítulo 3, que se llama Seguridad de la Información. Y aquí escribí yo para la abogacía mexicana
todo lo que a mi juicio debiera considerarse como medios mínimos o estándares mínimos de seguridad de la información. Como muestra un botón, dice el 968, seguridad de la información es el principio consistente en que todo procedimiento en línea, promoción electrónica, audiencia virtual, diligencia virtual, videoconferencia en general, toda actuación y documentación que formen parte de procedimientos en línea, se lleve a cabo protegiendo la información en los sistemas de información contra el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación, destrucción autorizada o con el fin de proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad, mientras dichos atributos no se contrapongan con la naturaleza o características de determinado procedimiento, audiencia o actuación judicial. Las autoridades jurisdiccionales tienen la principal responsabilidad de proteger la información, documentos y comunicaciones que se lleven a cabo a través de medios electrónicos, así como sistemas que contengan dicha información, incluyendo audiencias y diligencias virtuales. Lo anterior no exime a las partes interesadas y usuarios de sistemas de justicia digital de tomar sus propias medidas y precauciones para mantener la seguridad de la información que se envíe, intercambie o gestione a través de dichos sistemas. Son acciones básicas que debe adoptar la autoridad jurisdiccional para darle seguridad al expediente electrónico, así como los procedimientos en línea y a los sistemas de justicia digital, las siguientes: adoptar e implementar políticas y soluciones y programas que detecten, prevengan y mitiguen y eliminen amenazas y riesgos cibernéticos, verificar la vigencia de certificados digitales, verificar adecuado funcionamiento de programas y plataformas electrónicas, usar comunicaciones seguras, corroborar enlaces y documentos electrónicos que se envíen o adjunten en correos, comprobar la integridad y accesibilidad de formatos o documentos digitalizados, corroborar fehacientemente la identidad de las partes y otras personas intervinientes en un procedimiento en línea, aplicar soluciones y mecanismos tecnológicos que aseguren la conservación, integridad y disponibilidad de todas las resoluciones judiciales e información que contengan el expediente electrónico, mantener respaldos seguros de toda la información que contengan los expedientes expedientes electrónicos, y el Consejo de la Judicatura emitirá lineamientos de seguridad de la información y todos aquellos que se considere pertinentes para dotar de seguridad jurídica y tecnológica a los procedimientos en línea. Entonces, Mayra, aquí está la respuesta. Y esto es lo que a mí humildemente se me ocurrió en esos pocos días que me dijeron, Joel, haz algo para crear la justicia digital en México. Esto fue lo que se me ocurrió, este pequeño capítulo. Bueno, no es el pequeño capítulo porque es un libro completo de justicia digital. Lo que mencioné, estimada Mayra, está relacionado con tu pregunta de temas de seguridad de la información. Mayra, mucho de lo que mencioné es labor humana más que tecnológica. Es labor humana. Estar capacitados en materia de seguridad de la información, capacitados todo el personal jurisdiccional, no solamente los jueces, los magistrados, los secretarios proyectistas, todos tenemos que estar capacitados en seguridad de la información, en el uso de plataformas tecnológicas para que precisamente tomemos todas las medidas pertinentes. Desde luego que será necesario hacer inversiones en equipos seguros, y habrá que pagar licencias, y les aseguro que no son tan caros como a veces se piensa. Lo importante es que se asesoren bien para que tengan una buena experiencia al navegar en Internet y sobre todo al interactuar en línea en este tipo de procedimientos. Y Mayra, dime si me faltó algo porque tengo la impresión de que algo dejé fuera. Sobre los estándares para verificación de las pruebas de pronto la fraudulencia de las pruebas presentadas por inteligencia artificial, porque Sí. siento que antes ya teníamos este problema de, no sé, falsificación de documentos, en donde los falsificadores ya eran perfectos respecto del documentos, pero ahora con la intervención de inteligencia artificial me preocupa más incluso la fraudulencia de documentos electrónicos, sellos, firmas o cualquier tipo de autentificación. Tienes toda la razón, Mayra. Creo yo que ahí tiene mucho que ver con su sector de peritos. Recuerden, el juez es perito en derecho, no es perito en tecnología. El juez no está obligado a conocer la tecnología, está obligado a conocer el derecho. Y por eso existe la función pericial. Los peritos son los auxiliares de la justicia y por eso están los peritos informáticos y por eso existen peritos en seguridad de la información. Son los peritos los que van a auxiliar al funcionario judicial para poder conocer la seguridad de una firma electrónica, la seguridad de un documento digital,
la seguridad en una audiencia en línea, la seguridad del expediente electrónico, la seguridad de la prueba presentada. Desde luego que es necesario tener un respaldo legal. El perito no puede hacer magia. El perito necesita sustentar su dicho con su conocimiento tecnológico y el abogado va a auxiliar a su vez al perito para que las preguntas que le haga sean de conformidad con la legislación interna de cada país. Necesitamos tener un entorno legislativo adecuado o de legislación para contener los principios básicos. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando en pantalla definiciones de archivo electrónico, de cadena de bloques, de audiencias virtuales, de certificados digitales, digitalización, diligencias virtuales. Todo esto lo hice yo. Todo esto es, digamos, que la base mínima de redacción de una ley que pretenda darle sustento a la justicia digital. Para tener estándares mínimos necesitamos tener peritos primero. Los peritos son los que van a hacer el análisis probatorio y van a presentarle su opinión al juez y el juez determinará la validez de la pericial. Habrá que pedirle a la contraparte si va a presentar otro perito, si nos vamos a ir a perito tercero en discordia, como le llamamos en nuestro país, para que el juez pueda tomar una decisión al respecto. Pero para todo el tema de análisis probatorio electrónico digital, se necesita un buen sistema pericial que apoye al Poder Judicial. Gracias, doctor. Solamente una cosa nada más. Yo siento que la inteligencia artificial, volviendo a los primeros momentos de su conferencia, se nutrieron mucho de nuestra información, de lo que se habla de la Big Data. Entonces me preocupa por eso mucho el tema de la ética en la inteligencia artificial. Por eso creo que sí hay que poner parámetros mínimos, nada más. Eso. Gracias. Completamente de acuerdo contigo, Mayra. Hay que mover mucho el tema legislativo, pero también el tema de manejo de ética. Y creo yo que voy a conectar perfectamente lo que me acabas de decir de ética, Mayra, con lo que sigue en la presentación, que ya es muy poquito, pero quiero regresar a la presentación. Aquí tenemos en pantalla, pues, un tema que se derivó del uso de inteligencia artificial en la corte en Estados Unidos. Un juez federal en Texas, en Estados Unidos, requiere ahora que los abogados presenten certificados relacionados con el uso de IA. Dice así, le dice el juez, a todos los abogados que comparecen ante este tribunal deben de presentar al expediente un certificado que acredite que ninguna parte de la presentación fue redactada por inteligencia artificial generativa o que se verificó la precisión de cualquier lenguaje redactado por inteligencia artificial generativa utilizando los medios impresos o bases de datos legales tradicionales por un ser humano. Estas plataformas son increíblemente poderosas y tienen muchos usos en la ley. Formularios de divorcio, solicitudes de descubrimiento, errores sugeridos en documentos, preguntas anticipadas en juicios orales, pero estas herramientas en sus estados actuales son propensas a alucinaciones y prejuicios. Sobre las alucinaciones, las IA generativas son propensas a inventar cosas, incluso citas y menciones. Esta es la parte con la que me gustaría cerrar la parte judicial o la intervención de justicia digital. La inteligencia artificial hay que usarla siempre con precaución, como lo veremos en un momento más adelante. Escenarios. A ver, cuando interactuamos con una IA, estamos interactuando con la IA como vemos en pantalla en estos tres posibles escenarios. Les pido si me pueden indicar si ven el puntero láser que se mueve sobre la pantalla. Sí se mira. Perfecto, gracias, Freddy. Escenario número 1. Este es el escenario en donde tenemos aquí a ChatGPT y detrás de ChatGPT está su cerebro. Esta es la representación del cerebro de la máquina y esta máquina está conectada a Internet. Ahí tenemos un escenario muy bueno porque la máquina está conectada a Internet. Segundo escenario, ChatGPT, su cerebro, pero está conectada solamente a varios terabytes de información. Es decir, tiene un límite en su capacidad intelectual, por así decirlo, como es el caso de ChatGPT 3.5, cuyo límite es septiembre del 2021, porque hasta septiembre del 2021 se acabó de dotar de información a ChatGPT 3.5. Aquí tenemos la representación de ChatGPT 3.5. Y tenemos finalmente una inteligencia artificial que tiene una base de datos bastante robusta, pero además está conectada a Internet, que es el caso de Bing, la herramienta de IA de Microsoft, que está conectada a Internet y además está entrenada con ChatGPT 3.5. Entonces, lo mejor de los dos mundos está presente en algunas herramientas artificiales. Déjenme les explico brevísimamente cómo funciona una IA generativa de texto, que es la que más
abogados. Imagínense que este recuadro verde es su ventana de la computadora donde tienen abierto a ChatGPT. Y ahí le van a poner la pregunta, ¿de qué color es el cielo? ¿No? O ¿qué dice la jurisprudencia tal? Lo que le quieran preguntar. ChatGPT te va a generar una respuesta. Cuando ustedes le generan la pregunta 2, ¿qué creen? ChatGPT te va a dar la respuesta 2, pero atrasito, ChatGPT ya conoce la pregunta 1 y la respuesta 1. Y si le haces una tercera pregunta, te la va a responder, pero atrás ChatGPT conoce la pregunta 1 y respuesta 1 y la pregunta 2 y respuesta 2, y así sucesivamente. Cada vez que avanzamos con más preguntas, ChatGPT va dejando atrás, pero las conoce, no las olvida. Conoce las respuestas previas y las preguntas previas. Esto que vemos en naranja, además de respuestas, se le conoce como contexto. Tiene un contexto histórico temporal de las preguntas que le estás haciendo. Y si tú le haces 5 preguntas de protección de datos personales, pues ChatGPT presume que estás interesado en legislación de protección de datos personales. En algún momento, este back and forth, como dicen los americanos, este ir y venir de información le va a causar alucinaciones a la IA. Va a tener porque todo esto está viajando continuamente entre la computadora y la nube donde está el ChatGPT. Estas flechitas que están aquí abajo están representando este ir y venir enorme de datos. Este ir y venir enorme de datos puede provocar alucinaciones a la inteligencia artificial y que empiece a decir cosas incoherentes. Por eso, las IA siempre tienen un botón de borrado o de nueva conversación. Cuando tú le aplicas al botón de borrados o de generar nueva conversación, lo que hacen es, esto se va a mandar a un folder, a una carpeta que está en la nube y vas a empezar de cero. Nuevamente, por así decirlo, en la pregunta 1, respuesta 1, pregunta 2 con respuesta 1 y respuesta 2, pregunta 3 con respuesta 1, 2, 3 y así sucesivamente. Digamos que estos son los ciclos de comunicación con la inteligencia artificial. Y aquí sí podemos empezar a hablar de riesgos. ¿Dónde hay riesgos? Primero, esto que vemos aquí es la nube y en la nube están las carpetas con nuestras conversaciones. Riesgo. Si preguntamos cosas serias, cosas sensibles, cosas confidenciales, están en la nube. Si ustedes están usando ChatGPT en la oficina de su juzgado y se paran por un cafecito y dejan la compu abierta, cualquiera va a poder sentarse y va a poder abrir las carpetas previas de ChatGPT y va a leer todo lo que le preguntaste a la plataforma. Si alguien tiene conocimiento de esas carpetas porque están en una máquina sin ningún tipo de sistema de seguridad, ahí tenemos un riesgo. Que alguien conozca lo que le hemos estado preguntando a la inteligencia artificial. Segundo riesgo, estas carpetas están en la computadora de alguien más. Presumiblemente OpenAI, que es la dueña de ChatGPT. Pero si estamos usando nosotros una herramienta de terceros que tiene soluciones de ChatGPT, no sabemos a ciencia cierta dónde estén almacenadas estas preguntas. Por eso, aquí la conclusión previa o la recomendación previa es, ojo con lo que le preguntemos. Ya hubo un caso de Samsung, la empresa Samsung, líder mundial en telefonía, pantallas, electrónicos y demás. Hubo un ingeniero de Samsung que estaba teniendo broncas con el desarrollo de un nuevo algoritmo para un teléfono y se fue a ChatGPT y le empezó a hacer preguntas técnicas a ChatGPT sobre por qué no le funcionaba el código o el algoritmo que estaba buscando desarrollar. ¿Y qué creen? Pues le puso el error, es decir, el ingeniero le dijo a ChatGPT, mira, no me sale este código, y le pegó el código y le dijo a ChatGPT, ayúdame a estudiar este código para ver dónde está el error. ¿Y qué creen que sucedió? Pues se dio cuenta Samsung de que el código propietario de sus teléfonos, de sus algoritmos, andaba en las computadoras de OpenAI. Porque en el momento que tú le pegas información a la computadora de ChatGPT, le estás enviando a la nube, y la nube ¿qué es? La computadora de OpenAI o una empresa tercera que está brindando servicios relacionados con OpenAI. Aquí tenemos un riesgo. Otro riesgo está en las alucinaciones, que la máquina empiece a generar cosas alucinantes o falsas y que no nos demos cuenta. ¿Dónde hay otro riesgo? Que la máquina solamente esté conectada a Internet, no tiene ninguna capacitación previa, solamente va a tomar por cierto lo que esté en Internet. Otro riesgo, imagínense el escenario 2. Imagínense el escenario de un estado totalitario que no le interese la libertad de expresión y que siempre tenga controlados a sus usuarios. Puede ser que ese escenario sea quizás el de China,
donde China tiene unos enormes firewalls para que los chinos no puedan consultar Internet ajeno al de China, o que no puedan consultar Internet que les cause en su percepción algún perjuicio, y quizás se va a entrenar a la inteligencia artificial con un set de información totalmente sesgado. Imagínense una inteligencia artificial de un partido político, o una inteligencia artificial creada por un gobierno totalitario, de extrema derecha, de extrema izquierda, de lo que ustedes quieran y gusten. Si el gobierno fue el que creó la IA, el gobierno sabe, es el único que sabe lo que hay en esta base de datos previamente utilizada para entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, tenemos riesgos aquí, tenemos riesgos de alucinaciones y tenemos riesgos de quién es el que hizo la base de datos, el knowledge base, la base de datos de conocimiento de la IA, y quién es el responsable por analizar qué hay en este knowledge base para saber si es confiable o no es confiable. Algunos puntos básicos para tener experiencias positivas usando la IA. Bueno, hay que recordar, ChatGPT o la IA generativa no es mágica, no siempre es perfecta, se equivoca. Para obtener mejores respuestas y más precisas hay que saber utilizar la herramienta. Para utilizar una herramienta de IA generativa eficazmente es necesario saber cómo funciona, entender sus limitaciones, conocer cómo formular prompts, tanto positivos como negativos, conocer los frameworks adecuados. Un framework es como un conjunto de prompts que te ayudan a generar mejores resultados. Cambiar el parámetro de temperatura. Muchas IAs te dicen, ¿cómo quieres tu respuesta? ¿Creativa, equilibrada o precisa? Pues los abogados siempre nos va a gustar más estar en el ramo de lo preciso, pero el rango de lo preciso suele ser más acotado y le estás quitando la creatividad a la máquina. Entonces, puede que te genere cosas quizás más precisas, pero más parcas, más secas, más grises, que te sirven para un propósito específico, lo cual estaría bien. Borrar o aprovechar el contexto. Ya vimos el tema del ir y venir de las preguntas y el contexto. Si sabes que ya le hiciste muchas preguntas en la conversación, en la herramienta, bórralas para que puedas empezar desde cero. De hecho, la herramienta Bing, la herramienta de IA Bing, te dice, oye, ya hasta aquí vamos a llegarle, vamos a borrar la conversación previa porque ya es mucho. Y te pide que borres la conversación cuando llegas, creo que a 20 preguntas. Y pues no usar datos personales o información sensible siempre será una atinada recomendación. Hay un instituto que se llama Instituto de Directores que ha creado una serie de pasos para usar de forma segura una IA. Primero, supervisar el entorno normativo que está en constante evolución. Cada vez más países en el mundo están regulando temas de inteligencia artificial. Auditar continuamente qué inteligencia artificial se está utilizando por parte de tus empleados y qué están haciendo tus empleados con la inteligencia artificial. Llevar a cabo evaluaciones de impacto que consideren en el negocio o en la entidad pública que esté utilizando la inteligencia artificial. Empoderar un comité de ética, como lo mencionaba Mayra hace ratito, que sea diverso y también interdisciplinario. La ética no es privativa de los abogados. En un comité de ética deben estar abogados y no abogados, ser completamente interdisciplinarios. Documentar y asegurar las fuentes de los datos, de dónde viene la información, quién la hizo. Capacitar a las personas para obtener lo mejor de la IA. Para poder usar una IA no basta con hacerle preguntas, hay que saber usar la herramienta. Cumplir con requisitos de privacidad. En algunos países se está censurando al uso de ChatGPT porque dice que no cumple con leyes de privacidad, lo cual yo tengo mis reservas y vaya que me dedico en mi práctica profesional. El 50% de mi práctica profesional está dedicada a temas de ciberseguridad y privacidad. 8. Cumplir con requisitos de diseño seguro. Hay una tendencia muy fuerte de Europa, de legislación europea, que dice que todo lo que hagas, hablando de productos de software, sea privado por diseño y privado por defecto. Que desde el momento cero que creas un instrumento de software, o una página web o lo que sea, desde el momento cero de su concepción, esté pensada en que sea segura o privada. Por eso se habla de cumplir con requisitos de seguridad por diseño y por defecto. Probar y retirar el uso de la IA si se descubren sesgos u otros impactos negativos y revisar regularmente las decisiones tomadas por la IA porque pueden tener afectaciones, así es que hay que revisarlas continuamente para saber si estamos haciendo bien o malas cosas. Y por último, en mi presentación, mis 5 principios para el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Reitero,
son principios de un servidor. El primero es Trust but Verify. Confía pero verifica. Siempre, esa es la regla más importante de las IA generativas. Confía pero verifica. Confía, ¿por qué? Porque hay gente que le ha metido miles de horas para que esto funcione moderadamente bien. Pero reitero, solamente hay 3 formas para verificar que la IA nos está diciendo la verdad. 1, ser experto. 2, hacer un análisis post-fact, es decir, ya que tengo la información, la analizo en una fuente distinta para saber si me está diciendo verdad la herramienta. Y tercero, usar una IA capacitada por mí mismo. Esas son las 3 formas de saber si la IA nos está diciendo la verdad. 2, usa con precaución lo que te esté dando la IA. Sabemos que puede tener errores, quizás pueda tener algunos sesgos, hay que utilizarlo con precaución, está íntimamente ligado al punto número 1. 3, toma ventaja de lo que sirve para ti. Hay personas que le hacen 2, 3 preguntas a ChatGPT y dicen, no, esto no me sirve. Espérate, a lo mejor no le supiste preguntar. O a lo mejor en efecto la IA no tenía la información que tú le preguntaste, pero si le preguntas otra cosa, a lo mejor sí te responde y quizás la respuesta sí te sirva. Por eso decimos, toma lo que te sirva e ignora lo que no te sirva. 4, el principio base del e-learning. ¿Cuál es el principio base del aprendizaje en línea? Learn by doing. Aprende haciendo. Y esta es una recomendación que siempre me gusta hacerles a las audiencias. Si ustedes no saben nadar y van a una escuela de natación y les dan la bienvenida en un aula convencional y el profesor de natación les empieza a escribir en el pizarrón cómo mover el brazo y la pierna, están en la escuela equivocada. Para aprender a nadar hay que tirarse a la alberca y que el instructor esté contigo en la alberca. Quizás hay algunas clases de teoría, no estoy peleado con la teoría, pero serán las menos. Para realmente aprender a nadar necesitas tirarte a la alberca y necesitas que tu instructor esté en la alberca o lo más posible cerca de la alberca para que te esté viendo tus movimientos y te corrija la patada, la brazada y demás. Learn by doing, aprendamos haciendo. Y finalmente, nunca compartamos información sensible, confidencial, propietaria en una inteligencia artificial que no sabemos a dónde se está llevando la información y no sabemos dónde la está guardando. Ya existen algunas herramientas de ChatGPT que funcionan fuera de línea y que te permiten descargarlas y que son bastante pesadas para que las uses en tu computadora fuera de internet. Ahí sí, quizás podríamos tener una mayor expectativa de privacidad y de seguridad de la información que estamos interactuando con la máquina, porque la máquina es nuestra y no está conectada a internet. Y bueno, como tema final o como charla final, quiero decirles que hay delincuentes que se están aprovechando de diversas formas de la inteligencia artificial generativa para mejorar sus prácticas. Fíjense, primero los delincuentes están usando la IA antes que los propios abogados. Fíjense lo que están haciendo los delincuentes. Uno de los delitos informáticos más comunes en el mundo y de los más efectivos se llama phishing. El phishing es aquella cadena de correos electrónicos enviados a bases de datos de spammers que tienen en sus haberes o en sus bases de datos a miles o quizás millones de cuentas de correo electrónico. ¿Qué hace el delincuente? Tiene estas bases de datos y envía miles y miles de correos diciendo que soy del Banco Pichincha o soy del Banco de Ecuador o soy del Banco BBVA, soy del área de sistemas, tu cuenta tiene un problema, por favor entra para cambiarla, para actualizar tu password. Te empiezan a convencer de que hay un problema con tu cuenta y que tienes que entrar a la página del banco para corregirlo. Te proporcionan ellos en el correo falso que tiene el look and feel, la identidad, los colores y la identidad corporativa del banco, porque parece que es un correo del banco, y te dice, haz clic aquí para modificar tu cuenta para que esté segura. Hacemos clic ahí y te abre una ventana de una página que es completamente apócrifa, es falsa y que te hace pensar que estás en la página del banco. En el momento en que empiezas a teclear tus datos, hay un hacker que está atrás, que está guardando tu información que es necesaria para acceder a tu cuenta bancaria y te pueden vaciar los fondos muy fácilmente. ¿Cómo están utilizando ahora los criminales la IA? Están creando chatbots de IA delincuentes. El chatbot está entrenado para que parezca una persona y para que te convenza al que le des tus números de tarjeta de débito o de crédito. Y el chat inclusive está entrenado para que si el usuario se desvía la conversación para otro lado, le dice la inteligencia artificial al chatbot, regrésate y vuélvele a pedir
su tarjeta de crédito y débito, invéntale un pretexto congruente para que te dé el número, que te dé la fecha de expiración y que te dé el código de seguridad que viene atrás, y con eso ya lo hiciste. Ya hay chatbots entrenados por criminales para estar pidiendo datos a las personas y que los entreguen. Es una nueva táctica de phishing que está ayudando a los criminales a ser más eficientes en el uso de estrategias de phishing, porque ahora usan chatbots que parecen mucho más humanos, de estos correos electrónicos que los hacían usualmente los rusos, los chinos, los iraníes, gente que no tenía el dominio del idioma pleno, metían los textos a un traductor de Google que a lo mejor mal traducía los textos, y cuando tú lees con detalle los correos de phishing, te das cuenta que usualmente están mal redactados, tienen fallas ortográficas, gramaticales, se escriben en puras letras minúsculas, en fin, te das cuenta de que algo anda mal porque sospechosamente están mal escritos los correos. En la inteligencia artificial, ahí la cosa cambia porque la IA escribe literalmente y casi como si fuera un ser humano. Y bueno, queridos amigos, estamos a 10 minutos de terminar la charla, así es que ahora sí apago el micrófono y les dejo a ustedes abierto el micrófono para dudas o comentarios. Claro, no se olviden que pueden consultar, hacer sus preguntas, plantear sus dudas a través de levantar el icono, levantar la mano que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Adelante, Venus. Se encuentra activado su micrófono, Venus. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Te escuchamos, adelante. Al parecer se desconectó. Tal vez Venus se activa nuevamente el icono para accionarle el micrófono. Adriana. Adelante, doctora. Le escuchamos. Buenos días. Sí, una pregunta entre las sugerencias que nos da, justamente nos dice que verifiquemos la información. Últimamente, obviamente, se está dando este auge de la información que consta también en el sistema informático. En este caso tenemos lo que es la información de Google Maps. Estas fotografías de Google Maps en muchos casos son utilizados por los peritos justamente para verificar la antigüedad o no de ciertos inmuebles. ¿Cómo se puede verificar la veracidad o no de estas páginas como es, por ejemplo, Google Maps? Adriana, yo creo que no podríamos basarnos en una fotografía tomada por Google Maps para tomar una decisión con base en la antigüedad de un inmueble. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo fue la última ocasión que pasó el carrito o la camioneta de Google Maps haciendo estas tomas de 360 grados. No sabemos, al menos yo no conozco que exista una forma de ver cuándo fue tomada esa fotografía que estamos viendo de una propiedad, de un edificio, de un inmueble. No sabemos cuándo fue la última vez que pasó la herramienta. Además, hay instrucciones que se le pueden dar a la herramienta para que no guarde los rostros de las personas, para que no guarde las placas de los vehículos, porque se consideran vulneraciones a la intimidad. Esto por sí solo ya es una afectación a la integridad de la imagen. Si a la imagen le borraste los rostros, si a la imagen le borraste las placas de los vehículos, evidentemente ya no es imagen que se pueda considerar íntegra, porque ya hubo un proceso automatizado quizás de borrado, y eso implica que ya está, digamos, tocada o está alterada la información que originalmente se haya guardado. Yo reitero, salvo que exista un perito que pueda demostrar la fecha de la imagen de Google Maps, cosa que yo dudo mucho, yo no confiaría en una foto de Google Maps como algo fidedigno para un tema de juicio. Gracias, doctora Adriana. Venus. Venus puede activar su micrófono. Venus, en la parte inferior de su pantalla se encuentra el icono activar o silenciar. Mientras tanto, ¿alguien más que desea hacer alguna consulta?
Venus, se ha activado su Ay, micrófono. sí, muchas Le gracias. escuchamos. Muy amable. Sí, muy amable. Bueno, primero felicitar al doctor Joel porque realmente nosotros necesitamos a diario capacitación, sobre todo los jueces, quien está en el uso de la voz en este momento, pues juez de familia, pero antes fui perito informático por el tiempo de 6 años para el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Solamente para abonar un poco de información con relación a las anteriores intervenciones de los compañeros, pues desde el año 2021, que es el Acuerdo Ministerial 4-2021, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones, estableció justamente la política de ciberseguridad. Se está preparando justamente la adhesión de Ecuador al Convenio de Budapest, parte también de la Asociación de Ciberseguridad aquí del Ecuador, pues, ¿no? Entonces todo es un proceso, nada es de la noche a la mañana, pero esto nos ayudaría así porque, por ejemplo, México, donde pertenece usted, doctor Joel, a diferencia de nosotros, pues hay una diferencia en cuanto también a la adhesión a estos convenios, ¿no? Y la infraestructura tecnológica que no deja de ser importante porque la brecha digital pues siempre en Hispanoamérica es distinta a los países del primer mundo. Lo que sí quería, doctor, usted con su experiencia y sobre todo conocimiento pues en México, en cuanto a delitos informáticos, por ejemplo, relacionados, y esto que podría abonar para los compañeros que trabajan en el área penal, delitos informáticos relacionados, por ejemplo, con la propiedad intelectual, que son los que son más, podríamos decir, son los más incidentes que existen a diario, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, de acuerdo a la experiencia de ustedes, cómo sería esa forma de que el juez pueda determinar, a ver, vamos a realizar una doctrina del uso justo, que es la anglosajona, o ustedes recomendaría o diría, bueno, podríamos utilizar la excepción en minería de datos de la directiva del Parlamento Europeo, como desde la sexta o de la sexta sección, ¿no? Sobre justamente buscar esa protección del equilibrio en datos, o se usa pues mal uso de la información y esa perspectiva también de colaboración. Entonces, tenemos dos disposiciones internacionales que, bueno, la doctrina en cuanto al uso justo que estaba mencionando y lo que es en relación a la Unión Europea. ¿Cuál es la experiencia mexicana al respecto y qué nos recomendaría para el Ecuador justamente con estos delitos informáticos en esta área de propiedad intelectual, que es esta frontera, ¿no? Una línea muy delgada entre inteligencia artificial cuando son relacionados o realizados con inteligencia artificial y en vista de que no tenemos pues, la tipificación a nivel local y eso pasa a nivel mundial? Gracias, doctor Joel, muchas gracias por, disculpen los problemas que tenemos aquí de conexión. Gracias, muy amable. Gracias, estimada Venus. Tu audio, en efecto, creo que era un poquito entrecortado, pero creo haber entendido el grueso de la intención de la pregunta. A ver, actualmente se está discutiendo en muchos países del mundo el tema de la titularidad de las obras creadas por inteligencia artificial. Para los amigos que no son, los compañeros que no son conocedores de temas de PI, hay un principio internacional que consiste que en materia de derechos de autor, el único que puede ser autor es el ser humano. Yo no sé si ustedes conozcan el caso del mono Naruto, o del mono Naruto, un fotógrafo muy famoso, David Slater, se fue a las selvas en África o en Mongolia, no recuerdo dónde estaba, y encontró un paraje donde estaban unos monos y empezó a fotografiarlos muy de cerca, muy sigilosamente. Notó que los monos lo estaban también observando. Y ustedes recuerdan que los fotógrafos traen muchos cuerpos de cámaras o lentes para intercambiarlos según la situación. El fotógrafo deja una de sus cámaras en una piedra para cambiar a otra cámara y en eso se acerca un mono macaco, agarra la cámara, la voltea y se toma una selfie. El mono macaco se toma una selfie con la foto del fotógrafo, con la cámara, perdón. Cuando voltea él la cámara, que se la regresa amablemente el mono al fotógrafo, nota que no solamente la foto es perfecta o cercanamente a la perfección, sino que el mono estaba sonriendo. El mono sonríe y se toma una selfie con la cámara del fotógrafo. El señor corre al primer pueblito donde tiene Wi-Fi y sube la foto a internet, a su Twitter, y cuenta la anécdota. Estaba en la selva, estaba tomando una foto a unos monos, me
me vieron, me agarraron la cámara, se tomaron la foto y miren qué espectacular foto. Al regreso de su viaje, se da cuenta David que pues su foto era popular en todo el mundo, se había hecho viral y que Wikipedia la había agarrado para ilustrar a los monos macaco. Cuando tú buscas qué es un mono macaco en Wikipedia, aparece la foto del mono. David Slarek se enoja muchísimo, demanda a Wikipedia y dice, esa foto es mía. Y Wikipedia le dice, no, la foto no es tuya. Oye, es que es mía, mira, la publiqué en Twitter. Tú mismo en tu Twitter, le contesta Wikipedia, dijiste que la foto la tomó un mono y en derechos de autor, los monos y los animales no tienen derechos de autor. Hay elefantes en Tailandia que se pintan a sí mismos, les ponen un lienzo enfrente, en la trompa le ponen un pincel y empiezan a pintarse los elefantes. Espectacular, padrísimo, pero los elefantes no tienen derechos de autor. Los monos no tienen derechos de autor. Y haciendo esta analogía, las máquinas, pues tampoco pueden tener derechos de autor las máquinas. En todo caso, la decisión sería, el autor es el diseñador que está detrás de la máquina, que la enseñó a pintar, o el autor es el usuario que le puso los ingredientes mágicos para que la imagen saliera tal cual como dice ser. Esta no es una charla de propiedad intelectual, pero me hubiera encantado que lo fuera porque tengo preparada una sección de esta charla orientada a temas de PI, donde les muestro yo a la audiencia fotografías de un tono ultra profesional, imágenes casi pintadas por alguien con unas cualidades artísticas espectaculares que son creadas por inteligencia artificial. Pero no son mágicas, porque ahí les pongo en esas imágenes lo que se necesita para llegar a ellas, y tiene que ser un prompt súper detallado, positivo, y un prompt negativo súper detallado para que la máquina pueda crear esas inteligencias, esas imágenes, perdón. En el caso, me gusta mucho asociar el caso a los escultores. El escultor de piezas gigantes tiene asistentes, y esos asistentes pues le ayudan a cargar los botes de pintura, a cargar los materiales y demás. Y no por ello, la obra final va a ser de todos. Los asistentes del escultor no son coautores, son asistentes. Yo creo que aquí el uso justo debe ser claro en el análisis de este tipo de situaciones legales para poder determinar quién debería ser titular de la obra. Yo considero que sí. El artista que genera, no, el usuario que genera la imagen a través de una IA tiene conocimientos vastos de la herramienta para crear imágenes súper sofisticadas a través de el ingreso perdón, se me fue la voz, a través del ingreso de múltiples parámetros positivos y negativos, y esos parámetros permiten a la IA crear una imagen espectacular. Yo no veo razones para decirle a la persona, tú no tienes ningún derecho sobre esta imagen. Creo yo que por ahí debe de ir la discusión, y finalmente tendremos que entender que hay un esfuerzo creativo en los usuarios de IA, aunque no represente uso de un pincel, también existe un esfuerzo creativo e intelectual para decirle a la máquina los parámetros correctos para que la imagen salga o con una producción extraordinaria. Yo creo que por ahí va el tema. ¿Alguien más si desea hacer alguna pregunta o plantear una inquietud? Al parecer no, y bueno, siendo las 12 del mediodía hora Ecuador, quiero agradecerle al doctor Joel Gómez por compartir no solamente sus conocimientos, sino su experiencia aquí, que la hemos podido evidenciar y tener conocimientos prácticos sobre lo que es la inteligencia artificial, el ChatGPT. Muchas gracias, doctor Joel. Será un gusto poder contar con su colaboración en alguno otro o en la segunda fase que nos contaba sobre la creación de imágenes. Sería interesante en lo que es propiedad intelectual e inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Gracias a la Escuela de la Función Judicial y gracias, Andrés Castillo. Muy amables a todos ustedes. Muchas gracias. Procedemos a cerrar sala. No se olviden de estar pendientes de su correo electrónico, que es el medio por el cual remitimos la información del desarrollo de este proceso de capacitación. Muy buena tarde.